Saludos mis queridos hermanos, bienvenidos a esta enseñanza que vamos a estar compartiendo en este momento. Mi nombre es Amén Quevedo y sirvo en el Ministerio de Acción Estudiantil en la República Dominicana. Qué gran placer y privilegio poder disfrutar junto contigo de esta conferencia virtual. No puedo callar. Espero que toda esta conferencia sea de gran ánimo y de gran ayuda para tu vida. En el día de hoy te quiero compartir una enseñanza titulada Las 3E del liderazgo espiritual. Las 3E del liderazgo espiritual. Y es algo que me he tomado la libertad de aplicarla al liderazgo espiritual, pero es un planteamiento que hace el doctor José Dunker, un psiquiatra dominicano, que explica que estos tres elementos que vamos a compartir a continuación son las tres vías principales por las cuales el cerebro aprende y por ende son la manera más directa para influir en la vida de una persona. Así pues, vamos a compartir estas tres E del liderazgo espiritual. Acompáñame por favor en una oración. Mi Dios y Padre amado, gracias por este honor y privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra. Te pido que todo cuanto vamos a compartir sea de gran ayuda para nuestras vidas, pero sobre todas las cosas que esté dirigido por ti. Ayúdanos, Padre, toma control absoluto de toda nuestra conferencia virtual, pero también de esta enseñanza que vamos a estar compartiendo a continuación. Gracias por todo, gracias por tu amor y tus bendiciones. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las 3E del liderazgo espiritual. El primer punto es el ejemplo. El ejemplo. Para eso vamos a una escritura que está en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 3 al 5. Dice la Biblia, Mateo 7, del 3 al 5. Dice: ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Fíjate, esta es una lección poderosa, es una lección retante la que nos deja Jesús en esta escritura. Y es una lección que básicamente nos está llamando al ejemplo en el liderazgo, a tener un liderazgo ejemplar. Y la falta de ejemplo nos lleva a la hipocresía. Y la hipocresía es uno de los obstáculos más grandes que nosotros podemos ponerle al mensaje de Dios y a nuestro liderazgo. Por eso la importancia de tener un liderazgo ejemplar. Para poder quitar la paja que tiene nuestro hermano en su ojo, es preciso sacar primero el tronco propio, el tronco que está en nuestro propio ojo, para poder ver bien, dice la escritura, y así poder ayudar poderosamente a nuestros hermanos. El liderazgo es algo en lo cual no estamos llamados a ser perfectos, pero sí estamos llamados a ser un ejemplo. No estamos llamados a ser perfectos, pero sí a ser ejemplo. El liderazgo es una autoevaluación constante, es una búsqueda insaciable para ser la mejor versión de lo que podemos ser. Las personas necesitan de ese liderazgo. Nuestros ministerios necesitan cada vez más jóvenes que poseen este liderazgo, el liderazgo ejemplar, el liderazgo que predica con su propia vida, ya que nuestro ejemplo es el mensaje, es la prédica más elocuente que nosotros podemos compartir con nuestros amigos que están buscando conocer de Dios, pero también con nuestros hermanos en la fe. El ejemplo, sea bueno o sea malo, se irradia en todo nuestro ministerio, en toda nuestra iglesia y por consiguiente en la sociedad
De ahí la importancia de que nuestro ministerio cuente con ese liderazgo, de que tú puedas crecer en este liderazgo ejemplar, este liderazgo que predica no solo con las palabras, sino con las acciones. Ese liderazgo del que habla la Biblia cuando se refería a Moisés, que era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Acompáñame a esta escritura que está en el libro de Mateo, capítulo 23, del 3 al 5. Mira lo que dice la escritura. Mateo, capítulo 23, del 3 al 5, la Biblia dice lo siguiente: por tanto, obedezcan ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarla ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Fíjate la opinión que tenía Jesús de los fariseos. Ese era el liderazgo del fariseo. Era un liderazgo carente de ejemplo. Por eso Jesús decía: hagan todo lo que ellos le dicen, pero no sigan su ejemplo. Era un liderazgo carente de ejemplo. La falla de los filisteos no era de los fariseos, no era tanto en su doctrina, sino en su conducta. Era una conducta estéril. Era una enseñanza que no estaba acompañada del ejemplo. Y allí estaba su principal defecto, allí estaba su principal falla como líderes espirituales del pueblo de Israel. Eran líderes que no contaban con el ejemplo. Eran líderes de palabra, pero no de hechos. Los jóvenes están más interesados en ver lo que haces que lo que tú dices. Ellos quieren ver más tu ejemplo que tus palabras. Mira lo que dice Marcos, capítulo 1, versículo 22, sobre cómo era la persona de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 22 dice: la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Aquí la Biblia nos enseña la razón por la que la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. ¿Por qué? Porque era un hombre que predicaba con autoridad, y esa autoridad lo distinguía entre los fariseos, porque a diferencia de estos últimos, él sí predicaba con el ejemplo, y eso era lo que le daba, lo que lo revestía de esa autoridad poderosa que en el día de hoy todavía está causando un impacto en el mundo. El liderazgo de Jesús era un liderazgo ejemplar y por ende un liderazgo de autoridad. ¿Cuál es el patrón de liderazgo que estamos siguiendo en el día de hoy? ¿Seguimos el patrón de los fariseos? Somos buenos, elocuentes en la palabra, pero pobres en acciones, pobres en nuestra conducta, pobres en nuestro ejemplo. ¿O tenemos ese liderazgo del que contaba Jesús, que era un liderazgo respaldado por las acciones, respaldado por su conducta, por su comportamiento? Necesitamos de ese liderazgo poderoso, ese liderazgo que no solo es poderoso en palabras, sino también en acciones. Amén. Tu vida, como dije, es la prédica más elocuente que tú puedes compartirle a las personas. Tu conducta, tu ejemplo es lo que respalda realmente tu enseñanza. Sin una vida ejemplar, la enseñanza no sirve de nada. De nada sirven las palabras bonitas y elocuentes si nuestras vidas no respaldan lo que enseñamos a otros. Marcos capítulo 7, versículo 37. También hablando sobre Jesús, dice la Biblia: llenos de admiración decían: todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Oye, cómo la gente veía a Jesús: todo lo hace bien, es excelente en todo lo que hace. Así debe ser nuestras vidas, así debe ser nuestro liderazgo. ¿Cómo te va siendo un ejemplo? ¿Cómo te va en tu vida académica, en tu vida laboral? ¿Cuál es el mensaje que transmites con tu vida?
Debemos ser ejemplo, mis queridos hermanos. Si queremos ser líderes poderosos, si queremos realmente transformar nuestros ministerios, si queremos realmente transformar nuestra sociedad, debemos convertirnos en líderes ejemplares. Líderes que son ejemplos de devoción, líderes que son ejemplos de pureza, líderes que son ejemplos de rectitud, líderes que son ejemplos de superación. Tenemos que predicar con el ejemplo. Y lo segundo que quiero compartirte es el estímulo. El estímulo viene del latín stimulus, que quiere decir aguijón. Es esa fuerza externa o interna que produce una reacción. Es como cuando te pinchan con una aguja, tu cuerpo reacciona de manera automática, de manera involuntaria. ¿Por qué? Porque fue estimulado. El liderazgo espiritual es estimulante. El liderazgo espiritual es uno que produce una reacción en las personas que están bajo nuestro cuidado, en las personas que están a nuestro alrededor. Una reacción, algo que no les permite quedarse indiferentes ante las realidades espirituales que vivimos. Así pues, te quiero animar a aprender esta cualidad a través de Jesús. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 42. Juan 1, versículo 42 dice: luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Fíjate qué increíble este encuentro que tiene Pedro con Jesús. Lo primero que Jesús hace es cambiarle el nombre. Le dice: tú eres Simón, pero de ahora en adelante tu nombre será Cefas, que quiere decir la roca, la piedra, la roca sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Alguien sólido, alguien fuerte, alguien que va a causar una diferencia en este mundo. Como hombres del reino tenemos que aprender, y como hombres y mujeres del reino, tenemos que aprender a celebrar, a levantar, a ver esas cualidades positivas de los discípulos. Tan pronto como Jesús vio a Pedro, lo levantó, lo resaltó, lo exaltó, lo llamó a ser la roca, a ser un hombre fuerte, un hombre sólido, un hombre estable, un hombre que pueda servir de soporte para que otros puedan levantar su relación con Dios. Yo me imagino que después de ese encuentro, Pedro no quedó indiferente ante Jesús. Todo lo contrario, decidió seguirlo con todo su corazón. ¿Por qué? Porque recibió un estímulo, recibió una reacción ante una realidad espiritual que Jesús le estaba mostrando. Es importante también entender que no todas las cosas son dignas de celebrar o de estimular. Tenemos que saber que no podemos estimular las cosas que no son dignas de alabanza. Vivimos en una sociedad, en un mundo que celebra lo inapropiado. Vivimos en un mundo que celebra lo banal, lo trivial, las cosas materialistas. Vivimos en un mundo que celebra cosas sin sentido, cosas absurdas. Pero como líderes espirituales tenemos que procurar resaltar, estimular las cosas que realmente valen la pena, las cosas que son dignas de alabanza, porque esas son las cosas que se van a repetir. Las cosas que se estimulan son conductas que se van repitiendo porque hacen que las personas se sientan motivados, inspirados a volver a repetir esa acción. Jesús constantemente estaba estimulando a sus discípulos. Fíjate que Jesús caminaba con ellos, oraba con ellos, navegaba, comía, les cocinaba, los llevaba al monte, iba de pesca, les servía. En fin, Jesús hacía de cada cosa cotidiana una oportunidad para estimular, animar, levantar a sus discípulos. Y por eso eran hombres poderosos, eran personas que causaban un impacto, hacían que la gente quisiera conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque veían en Jesús un estímulo, algo positivo, algo que los levantaba, que los animaba a ser mejores. Y eso es lo que producen los grandes líderes. Producen una reacción, ayudan a las personas a ser mejores, ayudan a las personas a crecer, a superarse. Y así debe ser nuestro liderazgo. Amén. ¿Sabe? Un joven me contó una vez un señor me contó una vez que él en la primaria obtuvo todas sus notas en A, tuvo un excelente desempeño, y él llevó esas notas, esa libreta que dan en la escuela, la llevó a su casa con todas sus
materias en A y la puso así sobre la mesa, esperando esa reacción de sus padres, esperando esa celebración que sus padres iban a hacer por su nota. Y pasó un día y nadie le dijo nada. Pasaron 2 días y nadie le dijo nada. Pasaron 3 días y él retiró la nota de la mesa porque a nadie pareció importarle. ¿Qué tú crees que sucedió el próximo año? El próximo año él dejó una materia. Se le quemó una materia en el colegio. ¿Y qué él hizo con las notas del colegio? Las guardó en una gaveta para que nadie las viera. Pero su mamá, limpiando, encontró esas notas y notó que él quemó una materia, que él reprobó una materia. ¿Y qué hizo? Le reclamó, lo castigó por haber leído mal en una materia. Y él utilizó esta experiencia para enseñarnos o ayudarnos a entender la importancia del estímulo. Muchas veces no celebramos las cosas positivas que hacen las personas a nuestro alrededor, pero sí exaltamos las cosas negativas. Qué triste, ¿no? Que vivimos en un mundo que muchas veces no exalta, no valora las cosas buenas que hacemos, pero sí resalta nuestros errores y nuestros defectos. Y es una de las cosas que tenemos que cuidarnos como líderes, de exaltar las cosas positivas, de levantar y estimular las cosas que son dignas de alabanza, porque las cosas que estimulamos son cosas que tienden a repetirse, porque las personas cuando son estimuladas en un área se sienten animados a repetir esa conducta positiva que acaban de hacer, o negativa, porque si estimulamos lo negativo también se repite. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, como dije al principio, de las cosas que celebramos, de las cosas que estimulamos, porque lo que celebramos y estimulamos son las conductas que se van a repetir. Amén. La importancia del estímulo es lo que acabamos de ver. Y tercer punto es escarmiento. El escarmiento es una palabra que tiene una connotación negativa, es una palabra que suena como a castigo, como a abuso, es una palabra que no suena bien a nuestros oídos, no suena como espiritual, pero no es así. El escarmiento no solo es algo necesario, sino que es algo imprescindible si realmente queremos ministerios que trasciendan. Necesitamos el escarmiento porque el escarmiento es esa enseñanza o experiencia que se extrae del error, que se extrae de la equivocación. Cuando aprendemos de nuestros errores, recibimos un escarmiento. Es aprender de la equivocación. No podemos despreciar los errores de la gente. Debemos usarlos para enseñarles a ser más como Jesús. Nosotros mismos debemos usar nuestros errores para aprender a ser mejores para nuestro Dios. Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 23. Mateo 16, versículo 23. La Biblia dice lo siguiente. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Wow. Y ese no era Pedro, ese no era la roca, ese no era el que Jesús exaltó. Sí, ese mismo. Al Pedro a quien Jesús le llamó la roca, al Pedro que Jesús le dijo: mira tú, sobre ti yo voy a edificar mi reino, mi iglesia. También a ese mismo Pedro Jesús le llamó Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y esto nos enseña algo increíble de Jesús. Es que Jesús era alguien altamente estimulante, pero también sabía dar escarmiento cuando era necesario. Es algo que debemos imitar del carácter de Jesús, ser equilibrado, saber cuándo celebrar la conducta y cuándo no celebrarla. Porque, como dije al principio, la mala conducta que se celebra es una conducta que se va a repetir. Y como líderes tenemos que aprender a corregir, enfrentar y confrontar.
Muchas veces esas son cosas que se las dejamos al líder principal del ministerio o al líder de la iglesia. Cuando tenemos un hermano que tiene una mala conducta de manera repetitiva, fácilmente nos hacemos de la vista gorda y esperamos que venga otro y lo enfrente, lo corrija, lo cual no debe ser. Debemos aprender a ser líderes que confrontan. Debemos aprender a ser líderes que lidian con las situaciones difíciles, con las situaciones complejas, con las personas que tienen mala conducta en nuestro ministerio. Y no solo que caminamos y andamos con aquellos que nos siguen y que se portan bien y que tienen unas vidas ejemplares, ¿no? Tenemos también que animar, ayudar, levantar a esos hermanos que no están creciendo en su fe, que no están viviendo el cristianismo a la manera como Dios los llamó. Tenemos que aprender a ser líderes que confrontamos de una manera sabia, de una manera espiritual, pero sobre todo con amor. Jesús era alguien que era estimulante, pero también sabía cómo confrontar y cuándo confrontar a sus discípulos. En esta ocasión le dijo Satanás a Pedro porque Pedro estaba viendo las cosas de una manera poco espiritual y de alguna manera su comportamiento se estaba convirtiendo en una piedra de tropiezo para el propósito de Cristo y para el propósito de Dios. Y algo que me preocupa a nivel general en nuestras iglesias es que muchas veces siento como que veo como constantemente que como líderes podemos estar evitando el conflicto, evitando la confrontación, evitando el confrontar a esos hermanos que están teniendo una conducta indisciplinada, una conducta que deja mucho que desear de lo que es el cristianismo. Y eso es muy peligroso porque puede llevar nuestro movimiento, puede llevar nuestro ministerio a ser un ministerio religioso, a ser un ministerio donde la gente simplemente va a la iglesia los días que tiene que ir si se acuerdan, donde la gente hace lo que le da su gana, y eso no debe ser. Tenemos también que ser líderes que confrontan el pecado, que confrontan la situación. Una escritura de referencia es 1 Corintios capítulo 5. Ese era el error de la iglesia de Corintio. Por eso era que Pablo les decía: ustedes se hinchan de orgullo cuando deberían llenarse de vergüenza. ¿Por qué? Porque estaban sucediendo situaciones en la iglesia de Corintio que eran de conocimiento de toda la iglesia, eran de conocimiento de los líderes, pero ellos como líderes decidieron hacerse de la vista gorda. Y específicamente en 1 Corintios capítulo 5 describe una situación que Pablo la describía: miren, esto que está sucediendo aquí no se ve ni siquiera entre los paganos. Sin embargo, la iglesia, el liderazgo estaba tímido, estaba rezagado ante esa situación. No querían confrontarla, no querían enfrentar a ese hermano o a esa familia que estaba en el pecado. Y por eso esto es algo tan importante, porque un pecado, una mala conducta que no se corrige, que no se enfrenta, se convierte en un estímulo. La mala conducta no corregida, no enfrentada, se convierte en un estímulo para el pecado. Y no solo en la persona, sino incluso para todo el ministerio. La falta de corrección ante la mala conducta se convierte en estímulo. ¿Estás tolerando el pecado en tu vida y en la vida y en tu ministerio? ¿Estás siendo conformista con tu pecado? ¿No estás enfrentando el pecado en tu vida y en la de tu ministerio? El hacerse de la vista gorda ante el pecado es uno de los peores errores que podemos cometer como líderes, porque la naturaleza del pecado es ir en aumento. Por eso dice la Biblia que el pecado va creciendo y cuando llega a su pleno desarrollo nace la muerte. El pecado no se va a quedar igual.
Cuando tú ves una conducta indisciplinada, cuando ves una conducta pecaminosa en tu ministerio y volteas la cara, miras hacia otro lado o la pones debajo de la alfombra creyendo que va a desaparecer, estás equivocado. Eso no va a desaparecer, eso va a crecer. Y cuando llega a su pleno desarrollo, producirá la muerte, dice la Biblia. Y por ende, el pecado es algo que tenemos que confrontar. Confrontarlo con amor, pero confrontarlo. No podemos ser indiferentes ante el pecado en nuestro ministerio. Tenemos que corregirlo, tenemos que ayudar a nuestros hermanos a corregir su conducta. Hay cosas que son frecuentes en nuestro ministerio. Hay hermanos que no asisten a las reuniones, que no se conectan y esas cosas se están tolerando. Hay hermanos que constantemente están cayendo en impurezas, constantemente, sin que haya un cambio de conducta. Tolerar esas cosas, no confrontar esas cosas, es estimularlas. Y si no, podemos ver la Biblia, el pecado de Acán, cómo el pecado de Acán afectó a todo el pueblo de Dios. Y así mismo pasa con el pecado en el ministerio. Cuando no se confronta, todo el ministerio queda afectado. El ministerio se frena, se para su crecimiento, todo para. Porque Dios no puede bendecir el pecado. Dios no estimula la mala conducta. Cuando algo está mal, Dios no lo va a celebrar, Dios no lo va a estimular. Por eso tenemos que procurar ser sabios en esta área, pedir mucho consejo para ser personas equilibradas, para tener ese balance adecuado entre la corrección y el amor. Así que yo te quiero animar a identificar cuáles son esas conductas en tu ministerio que deben ser corregidas, que deben ser confrontadas. Pide mucho consejo a tus líderes de iglesia, cómo confrontar estas cosas y cómo ayudar a esas personas a corregirse de una manera espiritual y con amor. Amén. Ya para concluir, mira lo que dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 12, en el versículo 3, dice: los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Así dice la Biblia que serán aquellos que dirigen a otros, que ayudan a otros. El liderazgo es un privilegio que Dios nos da y por ende tenemos un llamado. Y es un llamado no a ser perfectos, pero sí a ser hombres y mujeres ejemplares. Hoy vimos las 3 E del liderazgo espiritual: ejemplo, estímulo y escarmiento. Espero que estas 3 cosas puedan ser de gran ayuda para tu ministerio y yo tengo la fe de que si las ponemos en práctica con constancia y de manera consciente, esto va a producir un gran efecto en nuestros ministerios. Los quiero mucho a todos y espero que todo lo que compartimos haya sido de gran ayuda para tu vida y para tu ministerio. Muchas gracias por escuchar y que pasen feliz resto del día.